Preside conmigo el acto el presidente de la Academia de Ciencias, don Fernando Orellana, puesto que esto es un acto conjunto entre las dos academias. Y a mi izquierda tengo a María José Berlanga Palomo, que es la conferenciante de esta tarde, que entra de lleno y con derecho en el ciclo que hemos organizado sobre Manuel Rodríguez de Berlanga en el bicentenario de su nacimiento. Ella es profesora titular en el área de arqueología del Departamento de Ciencias Históricas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UMA y en la actualidad ocupa el cargo de vicerrectora de Igualdad, Política Social y Bienestar Universitario, habiendo desarrollado previamente en nuestra universidad una amplia experiencia en gestión en distintos cargos académicos vinculados especialmente a la ordenación académica, posgrado y planificación docente. La profesora Berlanga Palomo se licenció en la sección de Historia de nuestra Facultad de Filosofía y Letras y en 2001 obtuvo el grado de doctora con una tesis doctoral en la que abordó los planteamientos de la historiografía del siglo XIX en el estudio arqueológico de una parte del antiguo territorio andaluz, de la que deriva un conocido libro que publicó en 2005, titulado Arqueología y erudición en Málaga durante el siglo XIX, y que fue publicado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga. A lo largo de su carrera ha investigado importantes enclaves de la Bética romana, como las ciudades antiguas de Cartima, Sabora, Acinipo o la colonia Salaria, con trabajos centrados en el urbanismo, los espacios forenses, la epigrafía o la organización territorial. Ha participado también en bastantes proyectos nacionales e internacionales de investigación arqueológica, incluyendo excavaciones en el Parque Arqueológico de Cabosoprano, en Gela, Sicilia, junto a equipos de investigación de distintas universidades europeas. Junto a esta labor docente e investigadora, tiene una demostrada trayectoria científica caracterizada por la combinación de estudios de arqueología clásica con la historiografía de la arqueología y los estudios de género. Su línea de investigación es, pues, interdisciplinar e integra la arqueología, la epigrafía, el paisaje histórico, la memoria y el análisis crítico en la construcción del conocimiento histórico. En cuanto a los estudios de género que viene desarrollando en los últimos años, su investigación se ha orientado hacia la recuperación de la memoria de las mujeres en la arqueología española y el análisis del papel femenino en la construcción de la disciplina arqueológica contemporánea. Ha participado en proyectos de referencia sobre historiografía y mujeres arqueólogas y forma parte del Instituto Universitario de Investigación de Género e Igualdad de la Universidad de Málaga, nuestro IGIUMA, que tanto está trabajando. Es autora de publicaciones especializadas. Ha participado en congresos internacionales celebrados en España e Italia y tiene estancias de investigación en instituciones de reconocido prestigio como la Real Academia de la Historia, el CSIC, la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma o la Escuela de Estudios Clásicos o la Escuela Americana de Estudios Clásicos en Atenas. Sobre el tema que hoy va a tratar, publicó un interesante trabajo allá por 2001, estaba casi recién terminada su licenciatura, en la revista Jávega. Fue como un inicio y se tituló El descubrimiento de las tablas de bronce con las leyes municipales de Malaca y Salpensa en octubre de 1851. Y retomó el tema en 2020 con un trabajo más profundo, Derecho y Arqueología en el siglo XIX, el primer estudio de las tablas de bronce de Malaca y Salpensa, que ha publicado en la revista Veleia del Instituto de Ciencias de la Antigüedad en la Universidad del País Vasco. Y ahora, de nuevo, ella tiene la palabra, la profesora Berlanga Palomo, para hablarnos de este tema, que es el descubrimiento y las primeras interpretaciones de los bronces jurídicos de Malaca y Salpensa.
Muchas gracias, María José. Pues muchísimas gracias, querida Charo, por esas palabras. Gracias a la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y a la Academia Malagueña de Ciencias por esta invitación. En realidad, lo que se conmemora con estas jornadas, esta es la tercera conferencia, es el bicentenario del nacimiento de nuestro Manuel Rodríguez de Berlanga, y sin embargo, pues que es casi de lo que menos que voy a hablar, porque en realidad de lo que me voy a centrar es fundamentalmente en los inicios del descubrimiento y los estudios de estas piezas tan interesantes y tan importantes para la historiografía malagueña, justo antes de que él estuviese aquí, en nuestra ciudad. Realmente, lo que les voy a contar bien podría ser el argumento de una novela del siglo XIX, pues donde hay coleccionismo, hay abogados, químicos, historiadores, arqueólogos, redes intelectuales. Imaginen por un momento la Málaga, pues, de mediados del siglo XIX, ¿no?, hacia finales de 1851, que es cuando tiene lugar este acontecimiento. En estos momentos, la ciencia como tal está en proceso de consolidarse y la arqueología, como una de esas ramas, pues también se encuentra en ese punto de evolución. No la entendemos todavía en el sentido a la que ha llegado en nuestros días. Así que ese contexto también es muy importante, pues, para entender cómo se afronta, como digo, este importante hallazgo. Cuando se descubre las dos piezas, que ya en las sesiones anteriores hemos tenido oportunidad de acercarnos a ellas de diferentes puntos de vista, evidentemente aquellos trabajadores de un espacio que vamos a ver ahora, jamás pudieron imaginar que lo que tenían en sus manos iba a tener la repercusión y la importancia que bueno, pues tenían precisamente en sus manos uno de los textos jurídicos más importantes de toda la península ibérica. En aquel momento era algo completamente desconocido para, como digo, estos trabajadores que dieron con las mismas. Bien, fundamentalmente lo que quiero abordar, como les decía, en esta charla, que voy a intentar comprimir un poco, pues, sobre todo precisamente pues, por este retraso que hemos tenido, pero no quiero dejar nada interesante sin contar, pues como les decía, es el primer estudio que se produjo precisamente antes de que nuestro erudito, Manuel Rodríguez de Berlanga, hiciera el verdadero estudio serio, científico, y que las dio a conocer en toda Europa. No cabe ninguna duda que parte del éxito de estas tablas y de su conocimiento a nivel europeo tiene mucho que ver con sus propietarios. En primer lugar, Jorge Lori, ¿no?, al que siempre se ha vinculado, pues, no solamente con la localización y la compra de las mismas, sino también, y por supuesto, su esposa, Amalia Heredia. Amalia Heredia Livermore, que no aparece aquí en una foto de mayor tamaño por nada, es que ha surgido así, pero no cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda de que tuvo a lo largo de todo el trayecto del matrimonio un papel fundamental en el desarrollo cultural, intelectual de esa familia y, por supuesto, también en la creación del Museo Arqueológico y, como no, también en el interés de conseguir estas piezas. Todo lo que voy a hablar fundamentalmente se conserva en la documentación que aparece en la documentación escrita, manuscrita, que tenemos en el gabinete, en la Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia. Ahora inmediatamente les comentaré por qué está allí toda esta documentación. Y se debe precisamente a que fue otro erudito local, no del nivel de Rodríguez de Berlanga, pero sí en estos momentos nos fue muy útil por todo lo que contó, Ildefonso Marzo, pues fue precisamente coincidiendo con su responsabilidad como corresponsal de la Real Academia de la Historia, es decir, como pues, velaba, ¿no?, en la provincia pues, por todos los hallazgos, noticias arqueológicas, y tenía la responsabilidad de transmitirlas a Madrid, ¿no?, a esa institución. Pues bien, él es precisamente, y toda su documentación, pues la base fundamental en la que me voy a fundamentar. No obstante, Manuel Rodríguez de Berlanga basó buena parte de las noticias que nos da él después de los hallazgos, las basó en los textos de Ildefonso Marzo, que transmite a la Academia. Yo simplemente aquí, para no detenernos mucho ni profundizar mucho, les voy a mencionar algunos de los elementos, ¿no?, que nos transmite Berlanga. He hecho una especie de popurrí entre diferentes pasajes de sus obras, porque Manuel Rodríguez de Berlanga son diferentes los trabajos en los que hace alusión a esos hallazgos. Así que simplemente, bueno, por abreviar un poco, pues ahí les he hecho un pequeño resumen con algunos de los detalles importantes que me parecen dignos de identificar.
En primer lugar, nos da la fecha concreta, en octubre, finales de octubre de 1851, nos dice una zona más o menos general, en los Tejares, ahora veremos un mapa para ubicarlo, en esa zona de los Tejares, nos dice que eran 2 tablas de bronce, cómo aparecieron enterradas en esa zona que se dedicaba fundamentalmente a la extracción de arcilla para hacer ladrillos, tejas y demás, ¿no? Allí estaban ocultas desde un tiempo antiguo y pues los trabajadores de esos tejares pues dieron con el hallazgo y pues rápidamente, viendo que tenían algún valor como metal, totalmente desconocedores del valor arqueológico patrimonial de las piezas, el valor, digamos, del material, pues procuraron venderlas a su peso realmente, ¿no? Y la adquirió pues un velonero, un vendedor también de piezas de metal especializado en la calle Compañía, que bueno, pues nuestro querido amigo Manolo Olmedo pues localizó exactamente en base a un mapa del Archivo Histórico Municipal. Bien, este es un poco el contexto general que nos da Rodríguez de Berlanga del hallazgo. Lo voy a dejar aquí porque luego voy a ver qué nos aporta Ildefonso Marzo de esa comunicación que da la Real Academia de la Historia y que Rodríguez de Berlanga en su momento pues tampoco consideró excesivamente interesante, ¿no? Aquí tienen el mapa de la ciudad de Málaga por esos momentos, ¿no? Pues aquí en esa flechita azul es donde indico más o menos la zona, quizá un pelín más al norte, la zona donde evidentemente todavía no está urbanizada Málaga, y es precisamente donde se produce este hallazgo. Ildefonso Marzo también nos informa en esos papeles que envía a la Real Academia de la Historia, como correspondiente, bueno, aquí tienen unas imágenes pues, de esa zona de los Tejares, ¿no? En diferentes momentos. Los Tejares hay un momento después cuando parte de esa zona es reaprovechada como lugar de habitación y se hacen cuevas y tal, y ahí hay pues, todo un desarrollo poblacional periférico al centro de la ciudad, como ven en estas imágenes, bastante interesante. Algunos de los ejemplos de esa construcción de ladrillos y, por supuesto, pues una imagen más del momento, que es cómo se encontraban los Tejares en el momento del descubrimiento. Como les decía, también hay una información muy interesante, casi contemporánea del hallazgo. Imagínense, ¿no? Málaga en 1851 se produce ese hallazgo y pues, el ambiente cultural pues, se formó una auténtica revolución, ¿no? En la ciudad, en ese ambiente, como digo, de las bibliotecas, por ejemplo, la biblioteca de los Oliver. Imagino pues, que en esos días pues, no se hablaría de otra cosa, ¿no? Una vez que el matrimonio Loring adquiere las piezas y las lleva a su casa, en la Alameda. Eso, evidentemente, como digo, pues provoca que también la prensa se interese por este hallazgo y tenemos en la Academia de la Historia, también aparecía conservado, una edición del Correo de Andalucía, un periódico local, con fecha de 1 de noviembre, es decir, poquísimos días después del hallazgo, en el que también nos da alguna información de la que luego haremos referencia. Como les decía, Rodríguez de Berlanga, todas las noticias que nos da del hallazgo, no así el estudio, que es verdaderamente donde reside absolutamente todo el valor de este erudito. Los datos del hallazgo básicamente están fundamentados en la información de Ildefonso Marzo y otras informaciones secundarias que él pudo realizar cuando regresó a Málaga, porque precisamente en el momento del hallazgo hay 2 personas importantes en el ambiente cultural que no coinciden en Málaga. Uno es él, que estaba precisamente realizando sus estudios de doctorado en Madrid, en la Universidad Central, y otro es Domingo Orueta, por motivos que ahora también mencionaré. Por tanto, como digo, en estos momentos Rodríguez de Berlanga no se encuentra aquí y por eso pues, vamos decididamente a basarnos en los primeros datos directos y evidenciales del hallazgo. Bueno, aquí tenemos precisamente el ambiente de la Alameda, de esa casa en la que vivían los marqueses de Casalori y donde van a ir esas piezas arqueológicas que acabamos de ver antes, casi justo después del hallazgo. Bueno, lo que tienen aquí es el Correo de Andalucía, a los que ahora después pues, haremos una brevísima relación, algunos datos interesantes que nos da también del hallazgo y de qué sucede inmediatamente después en ese entorno cultural malagueño con esta noticia tan interesante. Pero
como les decía, nuestro personaje de hoy es Ildefonso Marzo, que también tengo que decirle que Rodríguez de Berlanga pues, le tenía una tirria especial, no sé muy bien por qué, bueno, más allá de, pero tirria, más allá de que su nivel cultural, evidentemente, no estaba a la altura de nuestro erudito, por su formación, entre otras cosas, pero bueno, parece que había una cierta rivalidad que se ve en otros momentos en los que coinciden, por ejemplo, en las actividades de la Comisión de Monumentos, de lo que los dos pues, forman parte, ¿no? Como le decía, Ildefonso Marzo es el perfil, el prototipo, ¿no?, del erudito local, que bueno, pues, se dedica sobre todo a la historia local, hace una historia de Málaga que no culmina, pero bueno, publica 2 volúmenes, pues escribe poesía, relatos filosóficos. Ese es un poco su perfil, ¿no? Se permite algunas disertaciones arqueológicas sobre algunos hallazgos, tiene un papel importante, ¿no?, en la inauguración del Liceo de Málaga, es uno de sus fundadores. Y precisamente en su libro, La historia de Málaga y su provincia, aparece como miembro de la Junta Arqueológica y Numismática de la Biblioteca Nacional en la provincia de Málaga. O sea, que de alguna manera pues era un referente importante en este ambiente y en este entorno, ¿no? También sabemos que desde 1845, y por eso tenemos esta documentación, era miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, ¿no?, que también tenemos ahí en 2 imágenes de la fachada y parte del gabinete de antigüedades. Bien, inmediatamente que Ildefonso Marzo, por sus responsabilidades, informa a la Real Academia de la Historia, esta Comisión de Antigüedades del hallazgo, pues la Academia lo reclama para que evidentemente amplíe la información y le pueda dar pues todos los detalles de la misma y también pues dibujos y todo lo que pueda aportar para que la Academia pueda hacer su propio examen y valoración de las mismas. Incluso, bueno, pues desde ese momento, Ildefonso Marzo se pone en contacto con Jorge Loring para que pueda estudiarlas y así es, pues comienza el estudio de las mismas, ¿no? Bueno, aquí tenemos el comienzo de todo, pues, una serie como digo, de textos manuscritos que aparecen en la Real Academia de la Historia. Recuerdo ahora esas siglas de ahí arriba, ese cama, 9, barra, pues eso lo escribí yo misma hace así ya como más de 22, 23 años. Pero bueno, así que me ha resultado hasta, bueno, simpático, ¿no?, volver a revisar todo este material. Bien, como les decía, en el Correo de Andalucía aparecen toda una serie de referencias que en un principio podríamos haber pensado que en esa primera edición, ¿no?, esa primera nota de prensa del hallazgo, pues se debería a Ildefonso Marzo, ¿no?, es lo lógico, ¿no? Sin embargo, él hace una serie de reflexiones acerca del artículo y se lo narra a la Real Academia de la Historia, que pues parecen ser que no, que los autores del artículo del Correo de Andalucía son precisamente los que nosotros hemos interpretado como los primeros traductores, divulgadores de los textos que aparecen en la Academia, ¿no? Y él nos dice literalmente, ¿no?, en esos párrafos que va enviando a la Real Academia de la Historia, nos dice: pero al principiar este trabajo, es decir, su responsabilidad como correspondiente de informar a la Academia, pude juzgar por mí mismo que los pocos aficionados al estudio de las antigüedades que cuenta la ciudad de Málaga solo habían llegado a trasladar en letra cursiva y común columna y media del contenido de la tabla mayor. No obstante, de haberse hecho cargo a primera vista de todo el sentido de ambos bronces. Y como el público ilustrado, que sabía el descubrimiento, se hallase con grandes deseos de saber sus referencias, creyeron muy oportuno estos investigadores, o sea que no es él, escribir un artículo acerca de su importancia en el diario malagueño titulado El Correo de Andalucía, dando algunos pormenores relativos a su descubrimiento con otras explicaciones a la verdad precipitadas y sin aquella justa necesidad de un examen concienzudo y de un análisis detenido. Evidentemente, uno de los primeros errores que aparece en ese Correo de Andalucía es identificar las 2 tablas como pertenecientes a la Lex Flavia Malacitana y no identificar que pertenecían a 2 tablas diferentes, ¿no?, a 2 tablas legislativas de las que yo prácticamente no voy a decir nada porque será el objetivo de la última conferencia de este ciclo. Bueno, imaginémonos el revuelo que se forma en la ciudad, las tertulias culturales de la época. Y, evidentemente, pues esa presión es lo que hizo posiblemente esa primera lectura rápida de estos personajes en los que me voy a detener ahora. Bien.
Todo el material que nosotros tenemos de Ildefonso Marzo, el primero, tiene fecha de 14 de enero de 1852, es decir, un par de meses después del descubrimiento. Y sin embargo, también ahí nos da toda una serie de detalles, con lo cual en ese mes y medio, casi poco más de 2 meses, pues bueno, está claro que se ha detenido concienzudamente en aportar la máxima información posible de las mismas, y también nos aporta otra información y nos dice que también, más allá del contenido de las tablas, pues también ha tenido un interés especial en conocer el material, el estado de conservación y todo ello, pues también para verificar o no verificar la autenticidad de las mismas, ¿no? En ese sentido, bueno, pues por un lado podemos decir que a mediados del siglo XIX ya tenemos un intento de estudio interdisciplinar, ¿no?, tan importante ahora en nuestros días. Ya tenemos aquí la necesidad de recurrir a diferentes fuentes y a diferentes conocimientos para dar una lectura completa. Jorge Loring tenía algo muy claro: cuanto mejor se conozcan estos objetos, más valor van a tener. Y así que, por tanto, Ildefonso Marzo también nos dice, y aquí aparece en escena otro personaje, nos dice que le ha pedido, como digo, otro personaje importante en el ambiente cultural, científico de la Málaga de mediados del siglo XIX, le ha pedido examinar con detección las tablas, el barniz, la vetustez, etcétera, todo ello, pues al acreditado químico y naturalista don Pablo Prolongo, para oír sus concluyentes razones sobre el estado físico y aparente de la superficie de los bronces. Y después de ese estudio de don Pablo Prolongo, bueno, pues no queda la menor duda de la autenticidad del monumento, y así lo hace transmitir, como digo, a la Real Academia de la Historia, que también era otro de los aspectos, ¿no?, que había que dejar suficientemente claros. Pues otro, como digo, personaje interesante de la Málaga del siglo XIX, que también se incorpora a este, como hemos dicho, relato novelesco de estos momentos, y precisamente era una persona muy prestigiosa en nuestra ciudad. Era farmacéutico, boticario, corresponsal nacional de la Real Academia de Ciencias de Madrid y miembro también fundador de la Sociedad Malagueña de Ciencias. Bueno, aquí tenemos una imagen de él. Bien. Les voy a dejar de nuevo esta imagen porque voy a leer ahora, viendo ya esos datos generales que nos daba Rodríguez de Berlanga, voy a leer ahora rapidísimamente algunos datos más concretos que nos da Ildefonso Marzo y que, bueno, pues Berlanga no considera a lo mejor necesarios o imprescindibles en sus diferentes trabajos, ¿no? Él nos dice pues que todos sus informes y sus asiduas investigaciones, tenemos el texto justo aquí, ahora volveremos, que los bronces pues, se encontraron en el sitio llamado de los Ejidos, pues nos da una localización más precisa, que forman las avenidas de Capuchinos y el Paseo de Olletas. Lo tenemos justamente ahí arriba, en el extremo norte de esa zona que se llaman Los Tejares, ¿de acuerdo? Así que nos da exactamente el lugar. Hállanse en un terreno, en este terreno, todos los tejares de Málaga e infinidad de excavaciones para extraer la arcilla, plástica o barro blanco, en que confeccionen las tejas y ladrillos de las fábricas urbanas. Igualmente, existen en él a unas 400 varas de la población, estamos hablando de 0,80 metros más o menos la vara, ¿no? Y al occidente del castillo de Gibralfaro, al lado derecho de la hacienda de don Domingo Orueta, una haza que es de sembrar, que labra Cristóbal Bravo y cuyo límite por el este se halla el tajo más profundo que han formado los barrenos. Ahí, en su parte superior, dentro de la haza, encontraron los trabajadores Francisco González Alba y Pedro Chinchilla las 2 tablas, que vendieron a un velonero por el precio de 600 reales, que trató de fundirlas para remitir a Écija el conjunto de esa materia, reparó en sus inscripciones y, dando noticia a algunas personas, pues las compró, llegó finalmente a través de ella, ya veremos qué personaje, el que hace un poco de intermediario entre Jorge Loring y este fundidor, para que pudiese hacerse con ellas por un precio, y debió ser una acción rapidísima, de 3.500 reales. Hay otro dato interesantísimo y en el que ha puesto especial atención pues, el mayor especialista en nuestra
provincia, en nuestra ciudad, no solamente de Manuel Rodríguez de Berlanga, sino también de las tablas y de todo este ambiente historiográfico de mediados del siglo XIX, que nuestro querido profesor Rodríguez Oliva puso en atención y en valor algunas referencias que también aparecían ya en estos primeros momentos, y era la posibilidad de que el hallazgo hubiese existido, ¿no?, la aparición de otras tablas en otros momentos anteriores y que, pues, desgraciadamente, no llegaron a... desaparecieron, fueron fundidas. Y ahí, precisamente, Ildefonso Marzo también nos da ya alguna relación, alguna noticia al respecto, en esas notas que da la Academia de la Historia. Dice, añade el dueño de la Aza, donde se encontraron los bronces, algún tiempo antes de su descubrimiento, y a unas 9 varas, es decir, muy cerquita, del sitio en el que yacían ocultos, tropezó el arado contra unos ladrillos romanos. Esto es un hallazgo anterior, hemos dicho, anterior a esto, y que, deteniéndose entonces, llamó a algunas personas para que le ayudasen a sacar tierra. Y halló a media vara de profundidad un cuadrado de solería de ladrillos de forma desconocida y que por su relación yo deduje eran idénticos a los que hacían el pavimento de las tablas, sin tener mortero ni argamasa alguna, que las uniese sin encontrar nada en su fondo. Es decir, que la base, el espacio en el que las tablas, las que conocemos, fueron encontradas, algo similar apareció muy cerca, pero vacío. Por esta declaración y por ciertas noticias vagas, vine como a sospechar que los otros bronces que faltan para el complemento de las leyes municipales de Málaga y Salpensa, sin duda, han sido extraídas y fundidas anteriormente. Evidentemente, ese rumor de la presencia de otras tablas que no llegaron a ser conocidas estaba también en el ambiente de la ciudad y así, pues, ha quedado reflejado en diferentes estudiosos que después se interesaron por las tablas. Y de ello, pues, como digo, Rodríguez Oliva ha sido, pues, el que ha ido un poco tirando de ese hilo, y tenemos aquí, por ejemplo, pues, la evidencia, como digo, de 2 importantes eruditos, de Valentinelli, que dio un informe interesante a la Academia Imperial de Ciencias de Viena, cuando estuvo por aquí de viaje un tiempo después de este acontecimiento, y nos dice que esas tablas que adquirió Loring aparecieron junto a otras 4, miserablemente destrozadas por su primer propietario. También, efectivamente, ahora veremos, evidentemente, que ese proceso de fundición para reconvertir ese metal en otro tipo de utensilios, pues ya tenía también su tradición en la antigüedad, y eso puede incluso justificar, porque todos nos preguntaremos, ¿no?, ¿qué hacen esas tablas, ¿no?, en ese espacio abandonado que no tiene nada que ver con el entorno de la ciudad romana, ¿no?, del ámbito del centro, del foro de la ciudad romana de Malaca, que es donde debieron estar al menos las malacitanas, ¿no? ¿Por qué estaban ahí ocultas? Pues la historia se repite unos siglos después. Como les decía, además de Giuseppe Valentinelli, también hay más referencias de esa posibilidad de otras tablas, pues que, bueno, desgraciadamente, aquí tenemos una imagen de él, no han podido llegar hasta nosotras. La otra referencia también la hace otro importantísimo erudito que se dedicó al estudio de las tablas malacitanas y salpensanas, que es Giró. Giró nos dice además que tenía una correspondencia con Jorge Loring, y bueno, que entre esa correspondencia, parte de la información que puede extraer de lo que Jorge Loring le va informando es, y traduzco, ¿por qué casualidades acabó? Un tema también que pone sobre la mesa muy interesante. Acabó el bronce de Salpensa enterrado en Málaga, junto con una tabla de la ley municipal de esta ciudad. Es algo difícil de explicar sin tropezar con dificultades. Como digo, el que quiera saber un poquito más, hay un artículo del profesor Rodríguez Oliva en el que detalla precisamente, pues, todas estas circunstancias. Observaremos, ante todo, la tradición mencionada en la carta del honorable señor Loring sobre un hallazgo anterior que habría sacado a la luz otras tablas de bronce encontradas en el mismo lugar, las cuales contenían probablemente las partes hoy perdidas de nuestras 2 leyes municipales. Sea como fuere, del hallazgo de las 2 tablas de bronce en Málaga se desprenden pruebas de autenticidad que ya han sido señaladas. Bueno, es un tema que yo creo que, bueno, poco más podemos avanzar, puesto que la huella, ¿no?, de qué pudo pasar con estas imágenes, con estas piezas, pues queda ahí en esta referencia. Pero bueno, lo cual nos puede, bueno, pues evidenciar que ayer estábamos ante un auténtico ocultamiento ya producido en la antigüedad, precisamente, pues, para sacar rendimiento a ese metal que era tan valioso
en la tardoantigüedad, como también lo era en estos momentos de mediados del siglo XIX, ¿no? Ese reaprovechamiento. Bien, hacía también Ildefonso Marzo antes referencia a otro personaje y decía que bueno, el descubrimiento tuvo lugar al lado de la haza de Domingo de Orueta. Domingo de Orueta y Aguirre es además también otro personaje interesantísimo de la Málaga del siglo XIX, de mediados, y también se implica, como no, pues tiene alguna vinculación con este entorno cultural y, por supuesto, pues prestó su atención igualmente a este hallazgo. Pero, bueno, nos llama la atención, ¿no? ¿Por qué no había tenido conocimiento del hallazgo en el momento? Como digo, este personaje que además era un gran amante de la geología y tenía intereses culturales, arqueológicos, etcétera, que lo hubiesen motivado pues, a estar también presente, ¿no? En ese ambiente que se generó justo después del hallazgo. Bien, como les decía, pues, coincide precisamente que el momento del hallazgo, pues cuando Domingo de Orueta y Aguirre, después de terminar pues, su formación mercantil, como le correspondía, ¿no? Pues, perteneciente a esa familia de procedencia vasca, pues, vinculada al comercio, etcétera, pues se inició en esos menesteres, pero estaba claro que su futuro iba a ser otro muy diferente, sus inquietudes culturales, intelectuales, pues lo llevaron por otros derroteros. Y posiblemente pues, coincide precisamente, como les decía, el hallazgo, el momento del hallazgo, cuando Domingo de Orueta y Aguirre pues, se encuentra en Inglaterra, completando sus estudios. Allí va a estar pues, prácticamente... estuvo en un colegio como internado, donde pues, adquiriría, como digo, gran parte de ese conocimiento que va a ser tan interesante después y que también tuvo su repercusión, como no, en la Málaga decimonónica, como fue, por ejemplo, pues, ser el partícipe, ¿no? El alma de la creación de la colección arqueológica de la Sociedad Malagueña de Ciencias, ¿no? De la que, además, como digo, pues, fue principal fundador y repetidamente presidente. No cabe ninguna duda de que si hubiese existido esa Academia Malagueña de Ciencias, pues posiblemente en ese momento las circunstancias hubiesen sido a lo mejor un poquito más pues diferentes. En ese sentido, pues, bueno, aquí tenemos la Academia de Ciencias, en la que, como digo, también desde un primer momento, gracias a estos personajes, gracias a este ambiente cultural que estamos hablando y a otro en concreto, también fundador, como era Guillén Robles, este arabista que tenemos aquí, pues la Academia tuvo desde un primer momento una sección de antigüedades de arqueología, como digo, pues, pero unas décadas después de este momento. Volviendo, para no detenernos demasiado, volviendo un poco al momento del descubrimiento, faltaba otro elemento, ¿no? Otro, digamos, factor que también estuvo presente en el momento del hallazgo y de la adquisición. La adquisición, no podemos olvidar que estas piezas son adquiridas por un particular y se las lleva a su casa. ¿De acuerdo? Estamos en un momento en el que la legislación, la conservación del patrimonio, evidentemente no tiene nada que ver con lo que vivimos hoy día. Recuerden, por ejemplo, que hasta 1911 no existe una ley de antigüedades, ¿no? Para gestionar de alguna manera esa protección del patrimonio. Por tanto, pero sin embargo, sí había ya, a partir de 1844 aproximadamente, a nivel estatal, sí existían ya unas comisiones provinciales, que se llamaban Comisiones Provinciales de Monumentos, pues que dependientes unas veces de la Academia de la Historia, otras de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pues tenían una serie de obligaciones y era pues velar ya en esos inicios del interés del Estado, ¿no? Por velar por el patrimonio, pues esa era una de sus obligaciones, ¿no? Esas comisiones de monumentos, que como digo existen en cada provincia, debían tener esa responsabilidad y, bueno, pues, sobre todo, una de las, digamos, encargos primero de estas comisiones debió ser, en sus primeros momentos, unas tuvieron éxito, lo consiguieron, la de Málaga tardó un poquito más, era, entre otras cosas, pues crear un museo arqueológico provincial, pues con todos los restos, hallazgos que se encontraran en la provincia. Pues como es lógico, la Comisión de Monumentos de Málaga, ahora entramos ya aquí en la parte, digamos, oficial, ¿no? Hasta ahora hemos visto cómo se desarrolla este proceso, este hallazgo en el ámbito de lo privado, ahora vemos qué sucede en el ámbito de lo público. En el ámbito de lo público, pues como es lógico y su obligación así requería, la Comisión de Monumentos, el Ayuntamiento, el Gobernador de la provincia, conscientes también de la importancia del hallazgo, porque, como insisto, debieron ser unos meses de ebullición, ¿no? de curiosidad por saber realmente qué es lo que había aparecido,
pues pidió a Jorge Loring, ni más ni menos, que le devolviese las tablas y que tuviese, pues que fuese, como digo, pues a ese espacio público que les correspondía, ¿no? Pues Jorge Loring, inteligente de su parte, dijo que muy bien, que perfecto, pero cuando tuviesen un local, ¿no?, para poder albergarlas, ¿no?, de mientras él cuidaría y las atendería. Así que, bueno, pues todos sabemos que las piezas nunca llegaron a esa comisión de monumentos, y la comisión de monumentos tardó décadas, hasta principios del siglo XX, pues en tener una sede fundamental para ese incipiente museo, ¿no? Así que, como digo, pero también aquí está muy interesante la rivalidad entre lo público y lo privado. Dependiendo de las diferentes provincias en este momento, pues había otras, pues Córdoba también con sus hallazgos arqueológicos, Sevilla con Itálica, pues más o menos pues las comisiones hacían su labor dentro de, bueno, pues de que dentro de ellas pues estaban esas personas indicadas. Aquí tienen, por ejemplo, tenemos datos, ¿no?, interesantes de cómo estaban formadas estas comisiones, que no me voy a detener en absoluto, pero un detalle: en el año de 1855, que es cuando Jorge Loring compra la hacienda de la Concepción, para ya tener esa visión de un espacio para, ahora veremos para qué, como les decía, pues ya en esa comisión de 1885 pues está el propio Jorge Loring, está Manuel Rodríguez de Berlanga como secretario, aparece también, bueno, pues Ildefonso Marzo como correspondiente de la Academia, el arquitecto provincial, etcétera. Es decir, que la misma comisión estaba formada casi por las mismas personas, pero evidentemente no había ningún interés específico por parte de Jorge Loring, y mucho menos tampoco por Rodríguez de Berlanga, en hacer público este patrimonio. Es más, Jorge Loring solicita a la Academia de la Historia 3 años después que todas las antigüedades que, si él puede, que se ven dispersas por la provincia, pues si las puede recoger y bueno, realizar algunas excavaciones donde considere que puede haber hallazgos importantes y pues bueno, que pasen a su propiedad, que las va a cuidar y velar por ellas, ¿no? La Academia en esos momentos pues dice que no, pero bueno, Amalia, como le decía, que era una gran amante de las antigüedades y del coleccionismo, pues creo que convenció a Jorge Loring, porque a partir de esos momentos, como todos saben, pues tiene lugar el nacimiento de esa colección loringiana. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Voy a volver un poquito a Rodríguez de Berlanga, porque la verdad es que tiene textos que son realmente pues, bastante aprovechables y dice mucho también, como les decía antes, de su carácter. De las visitas que el matrimonio Loring pues recibía, eso debió ser en un momento hasta de cierta pesadez, ¿no?, que recibía en su casa de la Alameda, en la número 26, pues Rodríguez de Berlanga nos cuenta lo siguiente, ¿no? Dice, los periódicos de la localidad dieron detallada cuenta de tan inesperado descubrimiento y de qué manera providencial habíase librado de la destrucción que les aguardaba. Ese habíanse librado de la destrucción que les aguardaba, pues posiblemente refleja ya de alguna manera, transmite que ya otras habían sido destruidas, ¿verdad? Con lo que bien pronto los amigos más íntimos primero y las personas más caracterizadas después acudieron a casa de los marqueses a satisfacer su curiosidad. Lo que no pudo sacarles la simple inspección de aquellos monumentos enteramente mudos para ellos. Es decir, que mucha gente iba a visitar aquellas piezas por el interés, por el revuelo que habían formado, pero nadie tenía absolutamente ni idea de lo que allí había plasmado, ¿no? Entre esas personas caracterizadas, pues lógicamente, bueno, esta es una, ¿no?, de esas tablas. Evidentemente fácil no es, y estamos hablando a mediados del siglo XIX, ¿no?, acercarse a este material arqueológico, epigráfico. Desde luego había que tener una formación para hacer entendibles estos textos. Evidentemente, entre esas personas caracterizadas, y voy a ir aligerando un poquito, entre esas personas caracterizadas pues estaba el propio Ildefonso Marzo, como es lógico, al que ya sabemos pues que debió ser también un poco pesado con los Loring, pues para hacer todo el estudio, déjenme verla otra vez, voy a ver si la tabla, el filito en tal, cual, así que debió ser, pues como digo, unos mesecitos pues así de intensidad para el matrimonio Loring, pero como les decía, también Rodríguez de Berlanga pues no se priva de hacer sus comentarios sobre nuestro protagonista de hoy. Y dice, por ejemplo, de su historia de Málaga, como dije antes, no estaba terminada, nos dice: obra escrita con depravado gusto literario, sin crítica y con tanta falta de conocimientos que la hacen de peor condición
que las conversaciones históricas malagueñas, ¿no?, de otro erudito del 18. No es el único comentario de Berlanga respecto a marzo, hay muchos más y a más personas, pero bueno, simplemente pues para que vean un poco ese ambiente. Luego se encontraban en la Comisión de Antigüedades, tenían que tomar decisiones y aquello, como pueden comprender, fue un auténtico desastre durante muchas décadas. No cabe duda que Jorge Loring, Amalia Heredia, debieron tener en cuenta que como digo, pues para saber realmente el valor ya no económico, evidentemente, sino el valor arqueológico, cultural de esas piezas, pues si algo era fundamental era entender, ¿no?, que decían, ¿no?, estos textos, de qué se trata, qué tenemos ante nosotros. Y me imagino pues, que eso pues, sería también otro de los debates continuos en esos espacios culturales, como era la biblioteca de los hermanos Oliver, que es precisamente en una de esas sesiones de la biblioteca donde se van a encontrar y conocer pues Jorge Loring y Manuel Rodríguez de Berlanga, justo a su vuelta de Madrid, para su formación, como digo, en ese doctorado en jurisprudencia. No cabe duda que evidentemente pues, Jorge Loring, ¿qué es lo que tiene más a mano, ¿no?, para un primer acercamiento? Ya hemos visto que a Ildefonso Marzo le cuesta un poco, ¿no?, llegar a entender el sentido total de estas piezas y precisamente recurre a un amigo, compañero, vecino, porque también vivía en la Alameda, que es pues, el abogado que tienen aquí, don Miguel Tellez de Sotomayor, ¿de acuerdo? Es, como digo, pues la segunda persona importante de esta historia antes de la presencia de Rodríguez de Berlanga. Bien, también hay que tener en cuenta, para contextualizar estos momentos, que los estudios epigráficos a mediados del siglo XIX ya han recibido un impulso muy importante a nivel nacional, europeo, mucho más allá de esos estudios academicistas del siglo XVIII. Y bueno, en nuestro ámbito nacional, pues proponer dos referentes a esos estudios epigráficos. Pues les presento aquí a dos eruditos, como digo, expertos en epigrafía, que pues, pertenecientes también a la Real Academia de la Historia, como eran el padre Piedelfita o Aureliano Fernández Guerra, ¿no?, como digo, para contextualizar un poco los estudios epigráficos en nuestro país. Importantes epigrafistas con los que luego, evidentemente, Rodríguez de Berlanga tendrá su relación y, por supuesto, también en el ámbito europeo. No cabe duda, y bueno, pues que don Miguel Tellez de Sotomayor, como le decía, pues precisamente pues todos esos estudios importantes que se producen a posteriori con la figura de Manuel Rodríguez de Berlanga, pues ha pasado, como se suele decir, ¿no?, sin chicha ni limona, por la historiográfica de nuestra ciudad, aunque, como digo, pues bueno, tampoco viene mal hacer un pequeño recordatorio de ese primer esfuerzo y trabajo que hizo al intentar traducir esas tablas de bronce, quizá más bien pues con un fin divulgativo, ¿no?, para de alguna manera pues contentar ese interés, esa inquietud que se generó en la ciudad, en los propietarios, y bueno, pues esa primera aproximación, pues como digo, pues corresponde de alguna manera ponerlo en valor, aunque, como digo, su texto no tendrá mayor repercusión y, de hecho, la Academia, pues nunca tenemos los textos en la Academia, nunca le dio mayor importancia. Bien, ¿qué sabemos de don Miguel Tellez de Sotomayor? Pues, como lo decía, fue abogado, también es una persona importante, relevante en el ámbito malagueño. Le decía que también, pues, vecino de Jorge Loring, vivía en la Alameda 29, pues su hermano perteneció a la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, fue tesorero durante un tiempo, y él, pues el propio Miguel Tellez, también pues, se incorporó al Colegio de Abogados de Málaga en 1848 y también fue pues decano en los años del 64, del 72, del 73 y falleció también en Madrid en 1878. Bien. La primera traducción que le debemos, como digo, a este abogado malagueño, he intentado indagar un poco más en el Colegio de Abogados, si hubiese por lo menos un retrato o algo de este personaje, pero de momento pues no he tenido mucho éxito, ni de él ni de José del Pino, que también nos dice en algún momento de Ildefonso Marzo, que fue el otro abogado que lo ayudó en esa primera traducción. Como digo, esta traducción pues debió realizarse entre el 14 de enero, que es cuando Jorge Loring da las primeras noticias a la Academia, cuando dice que todavía no se ha hecho el estudio, y el 28 de septiembre de 1852. Es decir, a lo largo de ese año es cuando pues, nos dice Ildefonso Marzo que las tablas han sido traducidas
y que de ellos se ocupan, él tampoco se quedaba corto, se ocupan algunos curiosos con más o menos confianza y algunos presuntuosos o semisabios con enfática petulancia. Yo confieso, dice Ildefonso Marzo, que es empresa de mucho estudio y detenimiento y muy superior a mis fuerzas, por más que ello me estimulen mis particulares deseos y mi afición a estos estudios. Bien, bueno, pues lo que tenemos en la Real Academia de la Historia es precisamente pues el expediente. Afortunadamente, como les decía antes, pues hace ya unos años, la Real Academia de la Historia pues, digitalizó todo este material manuscrito y por eso pues, nos puede resultar relativamente fácil acceder a él. Aquí tienen en todo ese expediente que hay relacionado con las tablas de Malaca y Salpensa, pues tenemos un documento, bueno, pues, una carpeta que hace precisamente alusión a esa traducción. Todo este material, que evidentemente no me voy a detener en él, porque como les digo, esta traducción, el interés que tiene es pues, tener un carácter divulgativo para saber más o menos de qué iban esas tablas, pero desde luego no llega a ese punto de rigor científico que luego conseguirá Rodríguez de Berlanga. Bien, son 28 folios en total, lo que supone que esta traducción es una transcripción. ¿En qué se basa cada...? Aquí tenemos un ejemplo, una de esas páginas del estudio, pues fundamentalmente consiste en una transcripción del texto latino por epígrafes, luego va pues, acompañado de un comentario-traducción, no es una traducción literal, sino una especie de comentario, y el objetivo, como digo, es que sea comprensible a un público no experto. Y por tanto, pues tiene también una clara pues, intención divulgativa, con lo cual digo, bueno, pues no... Ese mérito pues no debemos quitárselo, ¿verdad? Y sobre todo, pues eso, la función de ir dirigido pues, a ese público de malagueño, curioso por saber que ahí había representado y poco más allá, me refiero en ese sentido de profundizar. Comete, por ejemplo, el error de confundir, diferenciar y consideran que las dos tablas pertenecen a la misma ley municipal de Malaca, etcétera, ¿no? Bien. Y ya para ir finalizando... En agosto de 1855, otro episodio también interesante, y es que la Real Academia de la Historia, en todo este proceso, desde que se entera del hallazgo, en el mismo año de 1851, tiene, evidentemente, como es lógico, el interés primordial de que Jorge Loring lleve las tablas hasta Madrid para que allí puedan ser estudiadas. Jorge Loring pensaría que si las tablas entran en el gabinete de antigüedades ya no van a salir, con lo cual pues, se resistió en numerosas ocasiones. De hecho, intentó de alguna manera equilibrarlo. Si me dejan hacer mis excavaciones y yo pues, hacer mi propia colección arqueológica, pues igual me lo pienso, ¿no? Pero como nunca tuve ese apoyo de la academia, ni una buena relación tampoco, pues, como le decía, no se dio la ocasión prácticamente de llevar las tablas, una de ellas solamente, la salpensana, la malacitana nunca salió de aquí hasta finales del 19, y estuvo en Madrid unos meses, ¿no? Solamente entre junio, primeros días de julio, la tabla salpensana estuvo en la Real Academia de la Historia de 1857 para, bueno, pues para que la Academia pudiese estudiarla, la Comisión de Antigüedades, aunque no nos consta que en esos momentos la Comisión hiciera algún ensayo, resumen o publicación de lo mismo. Tampoco cabe duda, bueno, aquí tenemos de nuevo el matrimonio Loring, ya han pasado unos años de las primeras fotos, no cabe ninguna duda que... Bueno, algunas imágenes de la finca de la Concepción, ese es el mosaico que está a la entrada, algunas imágenes de cómo esa finca, lógicamente, pues se va a ir adaptando, esos terrenos van a ser, digamos, el proyecto, ¿no?, más querido, precioso del matrimonio Loring, y se adapta pues, a lo que realmente ellos representaban, ¿no?, esa burguesía culta, erudita, que había viajado, también Rodríguez de Berlanga nos contaba, ¿verdad?, que en su viaje de novio, viaje de boda, pues estuvieron en Francia, en Italia, en Suiza, en Alemania, que visitaban museos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, por tanto, pues este es el culmen de ese gusto, de esa refinada cultura y, bueno, algunas imágenes también, como es lógico, en lo que no me voy a detener, algunas imágenes también de ese ambiente que se crea en la finca de la Concepción. Y, como les decía también, interesante pues, para conocer ese momento, la eclosión que tiene ese ambiente cultural de Málaga a raíz del descubrimiento de las tablas, no cabe ninguna duda que debió también tener una repercusión en el ambiente coleccionístico de la Málaga de la segunda mitad del siglo XIX. Y debió causar, pues, como digo, un efecto positivo, en el sentido de, a partir de esos momentos vemos, por ejemplo,
que se realizan pues, exposiciones temporales de arqueología en el entorno de la ciudad, se reúnen diferentes colecciones de principales figuras, ¿no?, del ambiente malagueño, y eso, como digo, pues evidentemente debemos relacionarlo y vincularlo con este acontecimiento. No me voy a detener, evidentemente, en lo que pasa después de este momento, en el futuro de los bronces. Bueno, aquí tenemos una, ¿no?, de ese catálogo, de esas exposiciones retrospectivas, ¿no? Tenemos una en el 1874, otra en el 1881, aquí en Málaga, organizadas por el Liceo. Y las piezas son significativas, son muy numerosas, lo que quiere decir es que ese ambiente coleccionístico pues, tuvo aquí también un papel importante, y no cabe duda que fue a raíz de todo este movimiento cultural que se generó con estas tablas. Pues, ¿qué más? Yo ya, a partir de aquí, evidentemente, es cuando comienza pues, la otra historia, ¿no? Es cuando, evidentemente, pues Rodríguez de Berlanga, que lo tenemos aquí precisamente con ese traje blanco en el ambiente de la finca de la Concepción, también formó parte familiarmente, como saben, de la misma, pues va a ser a partir de su llegada aquí a Málaga cuando él ya sea el auténtico protagonista de los estudios de estas tablas y cuando realmente pues, se den a conocer en todo el mundo, y aquí lo vemos pues, evidentemente pues, junto a uno, no los más importantes, pero no los únicos eruditos, arqueólogos, historiadores, filólogos que se dedicaron al estudio de las tablas y que tuvieron una relación epistolar y de amistad muy profunda con nuestro querido Manuel Rodríguez de Berlanga. Decirle ya simplemente pues, que el material que yo les he presentado, este material manuscrito, pues quedó prácticamente en la Real Academia de la Historia con ese perfil de archivo. Nunca hubo por parte de la Academia un estudio o una relación de este trabajo y que, bueno, pues que precisamente haría falta una persona con el perfil de Rodríguez de Berlanga que aunara el perfil humanista, de conocimiento humanístico, con el perfil de conocimiento de jurisdicción, pues precisamente jurídicos para que estas piezas que se convirtieran pues, en lo que son hoy día, ¿no?, en un referente a nivel nacional e internacional. Pero de eso ya, como digo, nos hablarán en la próxima sesión. Muchísimas gracias. María José, pues muchísimas gracias. La conferencia ha sido muy interesante porque siempre arrancamos, los que entendemos menos de este tema, de Rodríguez de Berlanga, pero hay que ver todo lo que nos has ilustrado sobre esos personajes locales que también han puesto más que un grano de arena para conseguir estos objetivos y que es bueno conocer lo que tenemos cerca, no dejarlo ahí arrumbado. Muchas gracias por tu conferencia y por habernos ilustrado también. A vosotros por la invitación.